Muy buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto haber compartido perdón, un gusto darles la más cordial bienvenida al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales, iniciando la unidad número 5. Vamos a ver la tarea y también el material de apoyo correspondientes al tema de esta semana. Bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de las actividades y de forma inmediata vamos a iniciar presentando el documento correspondiente a la tarea que ustedes tienen habilitadas para la presente, para esta semana, para este mes. Y obviamente en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, la unidad número 5 y última de este proceso educativo. Vamos a ver los ciclos de la naturaleza y sus cambios. Vamos a ver el tema número 1, que son los impactos ambientales antrópicos que afectan el relieve de los suelos. Eso como tema principal de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 1, para poder desarrollar la presente actividad. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En la hoja de trabajo realice la siguiente actividad. Primero dice, imagina un mundo sin petróleo. ¿Cómo sería un día normal para ti sin los derivados de este producto o de este hidrocarburo? Ustedes tienen que desarrollar una composición en función de esta temática. La siguiente dice, ¿cuáles serían las consecuencias de la compactación del suelo sobre los seres vivos que allí habitan? ¿Qué pasaría con la fauna y con las raíces de los árboles y de la vegetación más baja? Y este tema no, igual vamos, esta parte vamos a tratar en el desarrollo de la actividad cuando, por ejemplo, construimos o iniciamos la construcción de un camino. ¿Qué es lo que pasa con los microorganismos, con los seres vivos, con la vegetación? ¿Qué es lo que sucede? Esos son los temas que vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase, pero obviamente también tienen aquí planteada una actividad, qué es lo que tienen que hacer. Recuerden que deben entregar la presente actividad, la presente tarea de forma escrita, clara y ordenada. Para ello deben utilizar la rotulación de la tarea que ustedes ya saben, como tienen que hacerlo en la parte superior, cumpliendo el esquema que se les ha proporcionado. Una vez que han hecho esto en la parte superior de su hojita, a continuación proceden a desarrollar su tarea. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. En función del contenido de la tarea, ustedes deben revisar recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos solicitados. Y al final de este documento tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema impactos ambientales antrópicos que afectan al relieve del suelo, correspondientes a la semana 1 de fecha 9 de junio del 2025. Esa tarea permite entregas desde el 9 de junio y la fecha límite de entrega obviamente es el 30 de junio, no es el 16, ahí está mal, es el 30 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 7 de julio, hasta el 4 de julio del 2025. Esos son los tiempos de espera de desarrollo en cuanto a las tareas que ustedes tienen que desarrollar, a la presente tarea correspondientes a la materia de ciencias naturales. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades. Una vez que se les ha mencionado, se les ha indicado cuáles son las estructuras que tienen que cumplir con el desarrollo de la actividad, de la tarea que ustedes tienen para esta primera etapa del inicio de esta actividad. Vamos o a continuación a desarrollar el contenido del material de apoyo. Y vamos a ver los impactos ambientales antrópicos que afectan el relieve de los suelos. Cuando hablamos de impactos ambientales o impactos antrópicos, estamos hablando de los que no son naturales, estamos hablando de los que son desarrollados o creados por la mano del hombre. El hombre es por excelencia, es uno de los depredadores, de los destructores del medio ambiente. Y dentro de estas características vamos a ver los impactos ambientales antrópicos que afectan el relieve de los suelos. Cuando hablamos del relieve es las montañas, las características y vamos a ver cuáles son estas determinaciones, estas actividades humanas que afectan el relieve de nuestros suelos. Y dentro de esta primera etapa vamos a hablar justamente de uno de los eventos que cambian totalmente la estructura de los suelos, del relieve de nuestros suelos, que es la apertura de caminos. Para iniciar la explotación de un pozo se realiza el desmalezado y alisado del terreno para el desplazamiento de los equipos.
Esta acción destruye la vegetación, ahuyenta a los animales y compacta el suelo. Una de las técnicas más utilizadas para la apertura de caminos consiste en remover los primeros 20 o 30 centímetros de suelo para nivelar el terreno. Al retirarse el material grueso, queda expuesto el suelo formado por granos más finos, el cual se va perdiendo por acción del viento y también del agua, produciendo la erosión del mismo. En los sitios más bajos se rellena con el material remanente, modificando el relieve. Además, es común que junto a los caminos se originen canteras como áreas de extracción de materiales de construcción, lo que obviamente totalmente cambia o modifica la estructura de la superficie del suelo. El tránsito constante de las maquinarias pesadas provocan la gran compactación del suelo y genera grietas y surcos que encausan el agua, creando nuevas grietas en los terrenos con pendientes. Obviamente cambian también las corrientes de ríos, riachuelos, obviamente por los cuales atraviesan determinados caminos. Otra de las formas en cuanto al cambio, a la alteración antrópico de los suelos es el establecimiento de locaciones. Vamos a ver en qué consiste esta característica. Son las áreas de explotación que consisten en superficies niveladas con máquinas pesadas. Presentan una gran compactación del terreno. Otra de las características es la perforación. En la perforación, obviamente, se va contaminando, se va destruyendo la capa de nuestro suelo. Las perforaciones alcanzan a tener profundidades considerables, como en algunos pozos que llegan a 6.000 metros bajo la superficie. Hasta hace poco se realizaban perforaciones verticales dejando varios orificios. Hoy se utilizan taladros de perforación direccional que pueden dirigirse hacia zonas inaccesibles, evitando la perforación de múltiples pozos. Justamente se utiliza especialmente para la extracción del agua. El principal efecto de establecimiento de estas locaciones, llamadas también plataformas, es la pérdida de la capa orgánica y la compactación del suelo. Durante la fase de extracción, el suelo puede ser contaminado con agua de formación, la cual generalmente contiene metales pesados o petróleo debido principalmente a errores humanos. Obviamente que en muchos de los casos no se los corrige y de esa manera destruimos toda la parte superficial de nuestro suelo. Otro de las actividades antrópicas que podemos mencionar también es la contaminación por derrames accidentales, justamente como lo que pasó en Esmeraldas, en estas últimas etapas. Para ustedes que han estado en noticias, pues ustedes pueden saber qué es lo que sucedió con el derrame del petróleo. Puede ocurrir por la liberación accidental de este hidrocarburo en cualquier punto de las operaciones de explotación o transporte de petróleo. El petróleo contiene varios contaminantes que se mezclan en el suelo, deteriorando su calidad y que son tóxicos para cualquier ser vivo que dependa de él. Entre ellos están algunos compuestos orgánicos volátiles como el COBS, hidrocarburos aromáticos policíclicos, el PAHS en sus siglas y metales pesados. Los más alarmantes dentro de estas características son los PAHS y sus derivados. Se consideran compuestos persistentes ya que tienen la capacidad de mantenerse en el suelo durante periodos muy largos de tiempo. No son solubles en el agua, pero sí en grasas, lo cual hace que se acumulen en los tejidos grasos de los animales, provocando obviamente ulceraciones. Al entrar en las cadenas alimenticias, causan efectos irreversibles en la materia genética, produciendo mutaciones y tumores malignos en los diversos tipos de seres vivos que entren en contacto con el suelo o las aguas contaminadas por este tipo de hidrocarburos. Otra de las características que vamos a ver que son los efectos de la explotación minera sobre el suelo. Si bien cierto, en el subsuelo del Ecuador, de nuestro país, es altamente rico en diversos minerales, en diversos materiales, metales sobre todo, pero el proceso de explotación que desarrolla el hombre es pésimo. Destruye la superficie del suelo, contamina los ríos,
contamina el agua y esto obviamente destruye, mata a animales y también a seres humanos que obviamente poblaciones, especialmente porque esto está en selvas, poblaciones que viven tanto de la pesca como superviven del consumo de agua de los ríos. En Ecuador la actividad minera se remonta a la época preincásica. Las culturas precolombinas extrajeron oro, plata, cobre y platino para fabricar objetos decorativos y usar los minerales como objetos de intercambio. Entonces, ya saben históricamente desde dónde se remonta todos estos procesos de extracción. Actualmente todavía se realiza la minería de manera artesanal, pero también a gran escala con la utilización de explosivos y maquinaria pesada. La explotación minera crea alteraciones en el ambiente, las cuales, al igual que las de explotación petrolera, causan impactos desde el inicio de sus actividades, durante el tiempo que se desarrollan y por el momento que cesan. El impacto que la minería produce en el ambiente puede ser diverso. Esas actividades pueden provocar acciones que impliquen la emisión de contaminantes al suelo, al agua, que modifiquen el relieve del suelo y por tanto el paisaje específica, especialmente en la minería de cielo abierto, que es la que más se practica en nuestro país. En cuanto a las causas de la modificación del suelo por la explotación minera, nosotros vamos a ver a continuación en el siguiente recuadro, que son la desertificación, la modificación del relieve y la mezcla de horizontes. Y habíamos visto en clases anteriores cuáles eran los horizontes que estaban conformando nuestro suelo. Entonces, ¿qué es lo que hace la mezcla de horizontes? Es uno de los aspectos, las causas en cuanto a la aplicación de este tipo de actividades. Cuando hablamos de desertificación, automáticamente se viene ya a través de este término el desierto, ¿no es cierto? Tiene una correlación. La minería a cielo abierto provoca la deforestación. El suelo descubierto queda expuesto a la acción del viento y la lluvia, agentes que lo dejan vulnerable y por lo tanto de esa manera se genera un desierto. En cuanto a la modificación del relieve, justamente a través de estas actividades, las numerosas excavaciones que se realizan para la explotación minera causan la desestabilización de las laderas y el relleno o sobrecarga de diversos sectores. Estas acciones cambian el relieve del suelo y producen derrumbes, por lo tanto, altera el relieve normal de un terreno. En cuanto a la mezcla de horizontes, al excavar y remover el suelo, se da una mezcla de los horizontes dejando en la superficie arena, arcilla o roca, dependiendo los minerales o los compuestos, obviamente de las diferentes etapas, de los diferentes horizontes de nuestro suelo. Otro efecto indeseable de la minería es la contaminación de los suelos, que siendo una de las consecuencias más graves, les daremos un espacio aparte en las siguientes clases. Ese es un tema en el cual vamos a tratar un poco más a fondo acerca de toda la contaminación del suelo que desarrolla la minería a cielo abierto. En cuanto a la contaminación, el problema de la contaminación es uno de los efectos que se presentan con mayor frecuencia en la minería, ya que el suelo es el depósito final de todos los desechos, obviamente, que esta actividad desarrolle. Específicamente sobre el suelo, la minería puede provocar su infertilidad o aún peor, mantener su fertilidad, pero permitir el paso de contaminantes a la cadena alimenticia. Ahí, obviamente, de estas actividades, obviamente, los productos ya salen contaminados y eso va a generar enfermedades a todos los seres, obviamente, que consuman estos productos. El proceso completo de la minería trae consigo una serie de contaminantes líquidos, sólidos y gaseosos que terminan en el suelo. Los contaminantes gaseosos se suspenden en la atmósfera de forma de partículas que caen al suelo por acción de la lluvia, las famosas lluvias ácidas. Por su parte, los contaminantes sólidos y líquidos se depositan en el suelo debido al vertido directo o por la infiltración de productos de lixiviación. Y vamos a ver en qué consiste esta actividad. Y en este cuadro, a nuestro costado, podemos ver la contaminación de las aguas subterráneas, la contaminación de los cultivos, el envenenamiento del ganado, afecta la economía y la salud humana.
todos estos eventos, tanto la contaminación de las aguas como la contaminación de los suelos de cultivo, obviamente esto va a generar una cadena de procesos de contaminación, los cuales van a terminar no solamente con el envenenamiento del ganado, sino de cualquier especie nativa o introducida por el hombre que consume estos productos y por ende, si nosotros, pues, por obvia circunstancias consumimos obviamente carne o derivados, por ejemplo, del ganado vacuno, obviamente eso nos va a afectar a nosotros, a nuestra salud. Las emisiones gaseosas más contaminantes son las de los ácidos como el sulfuro, componentes de la lluvia ácida, como ya les había mencionado antes. Cuando este llega al suelo, se infiltra y destruye la microflora y la microfauna que existe en el suelo por la acidificación de los sustratos. Este proceso degrada y oxida la materia orgánica, reduciendo pues su productividad agrícola. Los desechos más peligrosos relacionados con la minería son los metales pesados que usan para el procesamiento de ciertos minerales, como es el caso del oro. Estos contaminantes se acumulan en formas inestables y muy solubles, por lo cual están disponibles para las plantas y también para los animales que puedan captarlos y sufrir efectos tóxicos. Además, en esta forma pueden contaminar las fuentes de agua que van luego a regar los campos o sirven para el consumo humano o ganado. Así pueden causar grandes perjuicios a la población, incluyendo enfermedades mortales como el cáncer de estómago. Ustedes han visto que y habrán escuchado en noticias, por ejemplo, de los productos que están contaminados con plomo. Es justamente por las aguas, por el suelo contaminado con residuos de este mineral que al final obviamente van a parar a las plantas, van a los vegetales y también obviamente a los animales. Y al consumir el ser humano ese tipo de carnes o de lo que se vaya a consumir o vegetales, obviamente eso genera un alto nivel de producir algún tipo de cáncer, especialmente el cáncer de estómago. Así es que estas son las causas más preponderantes en cuanto a estos impactos ambientales que son de carácter antrópico. ¿Por qué se les considera de carácter antrópico? Justamente porque son actividades desarrolladas por el ser humano. Vamos a ver en nuestra siguiente etapa de clases y vamos a ver el impacto ambiental, cuáles son los impactos ambientales, el concepto y algunas otras características más en esta segunda etapa de nuestra clase, de nuestras actividades que nosotros vamos a ir desarrollando. Y vamos a ver justamente, y vamos a ir analizando, vamos a ir viendo, vamos a ver el impacto ambiental. Pero, ¿qué es el concepto mismo de impacto ambiental? El impacto ambiental es la alteración favorable o desfavorable que experimenta el ambiente como resultado de las actividades humanas o también de la naturaleza. Las modificaciones producidas por un impacto ambiental pueden afectar la salud de las personas, la calidad del aire, del agua y también del suelo, la biodiversidad y los ecosistemas en su conjunto. La magnitud de un impacto ambiental depende de factores como la intensidad, la duración y la posible reversión de este tipo de alteraciones. Los impactos ambientales pueden clasificarse en distintos tipos según su origen, su escala y sus efectos. Así pueden ser impactos directos que ocurren de manera inmediata sobre un componente ambiental o indirectos que se manifiestan a través de efectos secundarios. Asimismo, los impactos ambientales pueden ser positivos o también pueden ser negativos en función de si constituyen o contribuyen a la conservación del ambiente o generan un deterioro del mismo. Para evaluar y gestionar los impactos ambientales, se emplea una herramienta denominada evaluación de impacto ambiental, en sus siglas EIA, que permite identificar, prevenir y mitigar posibles efectos adversos de proyectos o actividades humanas. En cuanto a los tipos de impacto ambiental, el impacto ambiental se puede clasificar de acuerdo con diferentes criterios. Primero, según la relación causa-efecto, impacto directo o indirecto.
El impacto directo ocurre como consecuencia inmediata de una actividad o evento sobre el ambiente. Este tipo de impacto puede ser más predecible que el indirecto y puede ser regulado mediante normativas ambientales. Un ejemplo es el incendio de un bosque que implica la destrucción inmediata del ecosistema y la pérdida de la biodiversidad en su totalidad. En cambio, el impacto indirecto ocurre cuando el deterioro ambiental no es consecuencia directa de las acciones humanas, sino de otros procesos que éstas generan y que desatan una serie de acciones impredecibles en el ambiente. Un ejemplo es la erosión del suelo tras la deforestación que disminuye la fertilidad y afecta su productividad. Esas son las características en cuanto a esta primera determinación. Según sus consecuencias, pueden ser un impacto negativo o puede ser un impacto positivo. El impacto ambiental negativo se produce cuando se generan acciones que dañan o deterioran el ambiente. Un ejemplo es la contaminación de los océanos por residuos plásticos que perjudica a la fauna marina al provocar asfixias o intoxicación de los animales. En cambio, el impacto ambiental positivo se produce cuando una acción mejora o restaura un ecosistema. Por ejemplo, la reforestación de zonas degradadas, donde la plantación de árboles favorece la recuperación de la biodiversidad y previene la erosión del suelo. Otro de los niveles en cuanto a este tema es según su reversibilidad. Puede ser un impacto reversible o puede ser un impacto irreversible. Es un impacto reversible, es aquel cuyo daño puede ser mitigado o corregido con acciones de conservación. Un ejemplo es la contaminación de un arroyo por aguas cloacales o aguas residuales. Si se detiene el vertido de la contaminación y se implementan programas de saneamiento, como la instalación de plantas de tratamiento, la calidad del agua puede recuperarse con el tiempo. En cambio, un impacto irreversible provoca daños que no pueden corregirse y obviamente se destruyen como tal, incluso con intervención humana. Por ejemplo, la extinción de una especie debido a la caza excesiva o a la destrucción de un hábitat. Eso obviamente es un impacto totalmente irreversible, porque por más que se quiera corregir o el hombre quiera corregirlo, no lo va a poder hacer. Según su origen, puede ser impacto natural o puede ser un impacto antropogénico. Los impactos naturales son aquellos causados obviamente por fenómenos geológicos o biológicos sin intervención de la mano del hombre. Por ejemplo, las erupciones del volcán o de los volcanes que liberan grandes cantidades de ceniza y gases a la atmósfera, lo que puede afectar negativamente la calidad del aire, la flora y la fauna circundante al edificio volcánico. En cambio, el impacto antropogénico es el resultado de actividades humanas o antrópicos que modifican el entorno natural. Estas alteraciones pueden ser difíciles de revertir y suelen requerir muchos años de trabajo de conservación ambiental. Un ejemplo es la deforestación para la expansión agrícola que reduce, perdón, la biodiversidad, altera los ciclos hidrológicos y contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero. Pues son características en cuanto a este tema. Según su escala, puede ser un impacto local, regional o también puede ser un impacto global. El impacto ambiental local afecta a un área muy reducida y tiene consecuencias en su entorno cercano. Por ejemplo, la contaminación de una laguna debido a vertidos industriales que perjudica la calidad del agua y a las comunidades cercanas. En cambio, el impacto regional se extiende más allá de un área específica, de modo que afecta a una región amplia. Un ejemplo es la desertificación provocada por la sobreexplotación de los suelos, que disminuye su productividad y altera los ecosistemas de un área un poco más extensa o mucho más extensa. Finalmente, tenemos el impacto global, afecta al planeta y su conjunto, y sus consecuencias pueden ser irreversibles. La mitigación de un impacto ambiental global suele requerir acciones coordinadas a nivel internacional. Un ejemplo es el cambio climático causado por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera que altera patrones climáticos e incrementa la frecuencia e intensidad de eventos extremos. Entonces, quién no habrá escuchado, por ejemplo, de justamente de el cambio climático, este tema que están tratando en la Asamblea de las Naciones Unidas?
y obviamente que requiere la atención de todos los países a nivel global, porque como acabamos de ver, es un impacto global y que afecta al planeta en su conjunto, nos afecta es a todos. Otro de los eventos que podemos mencionar, según la duración de sus efectos, pueden ser un impacto permanente o un impacto temporal. Vamos a ver cuáles son las características de los mismos. Un impacto permanente en función de la contaminación es aquel que genera modificaciones irreversibles en el ambiente. Un ejemplo es la urbanización e impermeabilización de los humedales, que disminuye hábitats naturales y altera los ciclos ecológicos de manera definitiva. En cambio, un impacto temporal es aquel que tiene efectos transitorios en el ambiente, es decir, que suelen durar poco tiempo. Un ejemplo es el ruido generado por la construcción de un puente que afecta temporalmente al ambiente, pero cesa cuando concluye la obra. Entonces aquí nosotros podemos ver esta segunda etapa. Según el tiempo de manifestación, puede ser un impacto inmediato o un impacto acumulativo. Un impacto inmediato se manifiesta poco después de la actividad que lo provocó. Un ejemplo es la muerte de peces en un río tras un derrame químico que afecta de manera inmediata a la fauna acuática. En cambio, el impacto acumulativo se desarrolla gradualmente a lo largo del tiempo. Un ejemplo es la acumulación de plásticos y microplásticos en los océanos, que afecta progresivamente la calidad del agua y por ende la fauna marina. Por ahí tienen ustedes la otra clasificación. Causas del impacto ambiental. Existen muchas causas del impacto ambiental, pero existen dos clasificaciones fundamentales, que son las naturales y son las antrópicas, las creadas por el hombre. Vamos a ver a continuación cuáles son las causas del impacto ambiental. ¿Cómo es que se genera el impacto ambiental? Las principales causas del impacto ambiental son la industria y la urbanización, la deforestación, la contaminación, la sobreexplotación de recursos naturales, la actividad agrícola y ganadera, la introducción de especies invasoras, el desarrollo de infraestructura de obras civiles y los desechos tecnológicos, como las pilas de las baterías de los celulares, componentes celulares son altamente contaminantes. Las pilas que nosotros utilizamos en los controles, en los juguetes, esos son altamente contaminantes. Y obviamente dentro de los contaminantes tenemos los que son los biodegradables y los que no son biodegradables, y las baterías no son biodegradables y se quedan para siempre contaminando, emitiendo gases, emitiendo ácidos que van a destruir la naturaleza periódicamente. Cuando hablamos de industria y urbanización, las actividades industriales y el crecimiento de las ciudades generan contaminación del aire, el agua y el suelo. La deforestación, la tala excesiva de bosques para la agricultura, la ganadería o la expansión de ciudades reduce la biodiversidad, altera los ciclos hidrológicos y contribuye a la erosión de los suelos. Cuando hablamos de la contaminación, los residuos sólidos y químicos, así como la emisión de contaminantes, degradan el ambiente y afectan a la salud humana. La sobreexplotación de recursos naturales es un grave problema que igual afecta también a nuestro país. El consumo excesivo de agua, de los nutrientes del suelo, de hidrocarburos y de minerales pueden llevar al agotamiento de estos recursos y a la degradación de los ecosistemas. Las actividades agrícolas y ganaderas, el uso intensivo de fertilizantes y pesticidas en agricultura y la expansión de la ganadería contribuyen a la contaminación del agua, la degradación del suelo y también la deforestación. La introducción de especies invasoras, el traslado de especies a ecosistemas donde no tienen depredadores naturales puede alterar el equilibrio ecológico y desplazar a especies autóctonas o nativas, como se les conoce. En cuanto al desarrollo de infraestructura y obras civiles, la construcción de caminos, represas, puentes, entre otras actividades, pueden alterar ecosistemas, afectar cuerpos de aguas y provocar el desplazamiento de animales. Y por último, los desechos tecnológicos. El rápido avance de la tecnología ha incrementado la producción de residuos y desechos electrónicos que contienen sustancias tóxicas difíciles de reciclar y que tienen un fuerte impacto en el ambiente. Entonces, todo eso nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de nosotros desechar cualquier actividad que nosotros tengamos en casa.
qué sé yo, tenemos un carro a control remoto que ya no sirve y lo mandan a la basura. Tenemos por ahí un radio que no sirve y simplemente lo arrojamos a la basura. Todos esos van a contribuir a la contaminación del ambiente de una forma permanente. No se van a degradar. Eso van a estar siempre en el ambiente, contribuyendo a la destrucción del mismo. Todo esto genera consecuencias, las causas generan consecuencias y a continuación vamos a ver las consecuencias del impacto ambiental. Los impactos ambientales tienen consecuencias que afectan tanto a los ecosistemas como a las sociedades humanas. Sus efectos pueden ser irreversibles si no se implementan medidas adecuadas de remisión. Entre las principales consecuencias de los impactos ambientales negativos se cuentan, por ejemplo, la degradación de los suelos, el uso intensivo de tierras para la agricultura, el empleo de agroquímicos y la deforestación han provocado erosión, pérdida de fertilidad y desertificación de diversas regiones. La pérdida de biodiversidad, la estructuración de hábitats y la contaminación han llevado al peligro de extinción a numerosas especies, tanto en flora y fauna. Los perjuicios a la salud, el deterioro ambiental afecta a la salud humana, generando enfermedades por el consumo de aguas contaminadas y la exposición a sustancias tóxicas. La migración de población, el cambio climático, la desertificación y el agotamiento de los recursos naturales han forzado al desplazamiento de comunidades que ya no pueden habitar sus territorios debido a la escasez de los medios de subsistencia. Y por último tenemos la crisis alimentaria. La degradación del suelo y la contaminación del agua afecta la producción de alimentos, lo que produce una crisis alimentaria, desnutrición y enfermedades de la población. Esas son las características más comunes. En cuanto a las actividades humanas que causan el impacto ambiental, las principales actividades humanas que causan el impacto ambiental son las siguientes. La actividad industrial es una de las actividades humanas que mayor impacto ambiental produce. La emisión de gases de efecto invernadero, el vertido de residuos tóxicos en cuerpos de agua y la acumulación de desechos generan alteraciones muchas veces irreversibles en el ambiente. Además, la obtención de materia prima para la producción industrial también tiene o genera impacto en el ambiente como consecuencia de la contaminación y la extracción de recursos. La agricultura intensiva, que implica el uso de agroquímicos, fertilizantes y pesticidas, afecta la calidad del suelo y del agua. Asimismo, la expansión de las fronteras agrícolas ha contribuido a la deforestación y a la pérdida de biodiversidad. La ganadería intensiva es una gran fuente de emisión de metano, uno de los principales gases del efecto invernadero. El transporte terrestre, marítimo y aéreo con vehículos que implican el uso de combustibles fósiles contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero, en especial dióxido de carbono. También la contribución de infraestructura como caminos, estaciones y aeropuertos altera ecosistemas y fragmenta hábitats. Entonces son las principales actividades del ser humano en las cuales que contribuyen a todo este proceso de contaminación. La disposición inadecuada de residuos, eso nos afecta a todos, eso nos involucra a todos. Nosotros en nuestros hogares no separamos la basura, sino que todo la ponemos ahí mismo. La basura orgánica, la basura inorgánica, vidrios y otras características, papel, por ejemplo, tienen que ir por separado. Acá no lo hacemos, simplemente lo botamos en un mismo recipiente, lo cual obviamente genera esto es una inadecuada disposición de los residuos que nosotros producimos. Esto puede liberar sustancias tóxicas, gases y líquidos dañinos que impactan sobre la calidad del ambiente. Los plásticos de un solo uso, en particular, generan la acumulación de gran cantidad de residuos en ecosistemas marinos, lo que afecta directamente a la fauna oceánica. Esos son los temas que nosotros hemos visto dentro de este tema fascinante, que nosotros tenemos que tener mucho ojo, mucho cuidado y que tenemos que hacer conciencia como seres humanos, que debido que al medio ambiente, a los ecosistemas donde nosotros desarrollamos la vida, ese es nuestra casa, ese es nuestro hogar. Y si nosotros la contaminamos, la dañamos, la destruimos, nosotros estamos contribuyendo, estamos generando un proceso de contaminación que a largo, corto plazo,
obviamente nos va a pasar factura cuando no tengamos un suelo fértil para cultivar, cuando no tengamos un arroyo de agua del cual podamos consumir y así sucesivamente una serie de eventos en los cuales obviamente el hombre desde un punto de vista antrópico va generando contaminación desde lo más básico, desde la casa, desde la falta de organización en cuanto al reciclaje o a la clasificación de la basura en nuestro hogar. Desde ahí estamos contribuyendo a la contaminación ambiental, a la contaminación de nuestros ecosistemas. Cuando no sacamos la basura adecuadamente, cuando permitimos que determinados componentes o residuos que nosotros generamos, obviamente vayan directamente al medio ambiente, esto va a contribuir a la destrucción paulatina de todo lo que nos rodea. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final de esta clase correspondiente a la materia de ciencias naturales. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos hasta la próxima clase. Que tengan una feliz noche.